Buenos días, damos inicio a este encuentro de docentes con el fin de revisar tres aspectos fundamentales que tienen que ver con el rol del docente, el rol del estudiante y las prácticas pedagógicas, específicamente en lo que concierne a unos cambios de paradigmas en los cuales nos hemos visto enfrentados en los últimos días, en los últimos meses, en relación a desaprender algunos aspectos de nuestras prácticas cuando nos llega esta nueva estilo de enseñanza en relación a la pedagogía emergente. Lo que quiero decir es que en este orden de ideas se nos han presentado una educación innovadora, pero ¿qué tan innovadora ha sido esa educación? Si todo lo que es innovación es nuevo, eso es lo que tenemos que revisar. Realmente no es que sea nuevo, las TIC siempre han estado para apropiarnos de ese conocimiento, para empoderarnos y hacer partícipe de ese conocimiento. Lo que tenemos es que analizar esos aspectos de los cuales nosotros estamos enseñando y qué necesitamos para cambiar ese estilo de aprendizaje. Sabemos entonces que en las pedagogías emergentes se viene hablando de unos cambios de paradigma, lo cual quiere decir que estamos en el marco de una nueva cultura de aprendizaje, que es necesario revisar las prácticas de los docentes, que nos lleve a pensar en una educación innovadora, utilizando estrategias creativas vinculadas al currículo y que den respuesta a las necesidades que se presentan en el aula, para que haya un conocimiento realmente significativo. Eso quiere decir que nos lleva también a replantearnos cómo estamos educando y de qué manera estamos nosotros llevando ese conocimiento. Empezamos por analizar que somos unos docentes del siglo XX, que fuimos educados con unos métodos del siglo XIX para una nueva generación del siglo XXI que aprende con tecnología, la cual nosotros pues es la que precisamente debemos adoptar en este cambio de paradigma. Muchas de las características de las que ya se plantean, tenemos que esa innovación, entonces aquí nos hablan, no es que estén hablando de algo nuevo, sencillamente nos están diciendo que la tecnología ya estaba hace rato, que lo nuevo es ponerla en práctica. De la misma manera, tener presente de que no nos habíamos preparado para esos cambios, pero a las capacitaciones a las que hemos estado presentes nos llevan también a reconocer que ya es necesario adoptar esos cambios y que a través del ensayo y el error muchas de las tecnologías que tenemos al alcance y que ahora ya conocemos, podremos fácilmente entender que cuando se quiere lograr esos cambios vamos a llevarlos a la práctica, así como cuando aprendimos a manejar bicicleta que no éramos capaces al comienzo, pero luego con la práctica fuimos adoptando la seguridad hasta aprender a manejarlo. El aprender a desaprender, renunciar a aquellas prácticas que no nos ayudan a entender este nuevo cambio de paradigmas. Es decir, que dejar de hacer únicamente unas clases planas y adoptar estrategias innovadoras y creativas. Entender que la comunicación es fundamental, una comunicación asertiva, escrita, oral, no verbal, a través de las TICs también, como son los foros, los chats, los correos. Eso es algo que tenemos también nosotros que innovar y también replantearlos en este momento de cambio. También entender que el rol del docente en este momento es de un educador sujeto, creador, motivador, conciliador, impulsador de ideas y que el estudiante debe ser partícipe de ese aprendizaje, de un aprendizaje colaborativo para entender así que llegamos a unas pedagogías emergentes que según Castañeda de Adel hace referencia al conjunto de enfoques e ideas pedagógicas, es decir, a unos métodos, a unas técnicas, a unas metodologías y estrategias que el docente aplica en su acto pedagógico y que van acompañadas a través de las tecnologías, de las TICs, para que sea más innovador, creativo e interactivo. Por otra parte, la pedagogía emergente la entendemos relacionada directamente con los entornos virtuales, es decir, el e-learning, utilizando todo tipo de herramientas informática a través del e-learning, o sea, de aprendizaje estudiante en casa con un docente que desde su orientación lleva al estudiante a que sea partícipe de su aprendizaje de manera individual, de manera responsable.
organizando su tiempo de manera que se autorregule, que organice su tiempo, que se comprometa, que busque estrategias de aprendizaje. La otra manera que nos brinda la tecnología es el e-learning, que lleva al estudiante a aprender en cualquier momento y en cualquier lugar con todo tipo de tecnología que esté al alcance de su mano. Es mucho más virtual. Por lo tanto, la interacción con el tutor docente va a ser para aclarar dudas o para hacer un proceso de buscar respuestas a aquello que aún estaba por afianzar dentro de su aprendizaje. Dentro de estas pedagogías emergentes que nos están hablando, se busca llevar a la práctica el aula invertida, que ya en la FES la hemos venido trabajando y que como tal no le habíamos dado el nombre, pero esta pedagogía es la participación del conocimiento de manera activa, que busca que las habilidades se relacionen con el aprender a ser y el ser, convirtiendo esas actividades escolares en experiencias significativas mediante un video que el docente proporciona al estudiante para que él lo reproduzca en la casa y allí aprenda, allí se dé el conocimiento, y cuando llegue al aula de clase ya trae información, ya trae conocimiento, ya no llega únicamente a aprender, sino que ya trae estrategias o ya por lo menos trae inquietudes para preguntarle al docente. Y de esta manera pues se contribuye a un conocimiento que puede ser aplicado y llegar a ese conocimiento significativo que se puede evidenciar a través de la evaluación según la taxonomía de Bloom. Esto lo resume. ¿Cómo es una clase tradicional? Se ve a los estudiantes como un ente pasivo en el salón. Solo reciben o copian información. El profesor se concibe como la persona que brinda esta información a sus estudiantes. Después de recibir la información, los estudiantes hacen tarea en casa. Actividades que no suelen ser colaborativas o con sentido para el estudiante. En otras palabras, la realiza solo para cumplir y recibir una calificación. ¿Cuál es la propuesta de Flipped Classroom o aula invertida? Se llama aula invertida porque invierte las acciones en los escenarios. Es decir, el estudiante recibe la información no por el docente en clase. La información la consulta antes, durante y después de la clase, a través de un dispositivo como un CD multimedia o un sitio de internet como un blog, red social o una plataforma. La información es presentada de una forma interesante, interactiva y con distintos recursos multimedia como videos, infografías, ejercicios o juegos didácticos, simuladores, entre otros. Ahora la pregunta es, si la información el estudiante ya la recibió, ¿qué hace en clase? Las actividades dentro del salón de clases son más significativas. El docente puede invertir el tiempo en trasladar los contenidos a situaciones reales, contextualizadas y con sentido para el estudiante. Se favorece el trabajo colaborativo, se pone en reto al estudiante solicitando actividades que tienen sentido para él y por lo tanto despierta su motivación de forma intrínseca. ¿Cómo lograr una clase invertida? 1. Como docentes, dejar de vernos como un expositor de contenidos para convertirnos en mediadores y facilitadores en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. 2. Buscar contenidos en Internet que les sirvan a los estudiantes para abordar la información. 3. Diseña estrategias didácticas para el salón de clases que le permitan al estudiante construir, desarrollar, crear y socializar a partir de la información consultada. Puedes ponerles retos que los atrapen, los motiven al interior de la clase. Diseña actividades significativas para ellos. Convierte tu salón en toda una odisea. Al final, ellos no desearán que la clase termine y se apasionarán por su aprendizaje. Aula invertida. Esa aula invertida que nos viene de trabajar, que se viene hablando, ya se implementa en la FES, pero tenemos que darle el nombre como tal y saber qué tipo de aula invertida estamos trabajando. ¿Cómo lo vamos a implementar? Primero que nada, seleccionar el material. ¿De qué manera qué material vamos a utilizar? ¿Qué plataforma vamos a hacer llegar esa información al estudiante? ¿De qué manera
de, de, sí, de medio didáctico y de TICs, voy a hacer seguimiento para saber si realmente se está logrando el objetivo, o sea, de qué manera evalúo. Y también el trabajo relacionado con el tema para debatir en clase, o sea, detectar si, porque esto me permite detectar si hay dudas y allá poder hacer la retroalimentación. En los tipos de aula invertida tenemos la tradicional, que es el colocar el video para que el estudiante lo vea en casa y lo reproduzca y de allí salga un aprendizaje que va a traer luego a la clase. El de debate, que es un video de algún tema que el profesor manda a ver para que luego sea debatido en el salón de clase. El de demostración, que es el de seguir unos paso a pasos que el docente coloca para llegar a un proceso de investigación. O el invertido grupal, que es el de el estudiante trae el video y entre todos se hace una socialización del mismo, o el invertido doble, que el estudiante se graba y hace un video explicativo y luego se trae al salón de clase para compartirlo y debatir sobre el mismo. Otros tipos de pedagogías emergentes tenemos el aprendizaje basado en proyectos, en el cual el rol del estudiante debe ser permanentemente activo, motivador, por lo tanto debe tener algunas características esenciales para que se logre este aprendizaje, debe ser protagonista de su propio aprendizaje. Tenemos el aprendizaje basado en problemas, que precisamente se fundamenta en la reflexión de un problema real, para que haya un racionamiento y haya creatividad y se busque la solución del mismo. Para implementarlos, estas pedagogías emergentes se necesita primero la organización e implementación del proyecto, investigar sobre el tema, los objetivos y metodologías que se van a utilizar, analizar los resultados para ver si hubo un logro, si se logró el conocimiento. ¿Qué características tienen? Pues un trabajo colaborativo permanente donde el estudiante comparte con iguales, ya sea grupos pequeños o grupos grandes, la autorregulación del tiempo, la organización y ritmo de aprendizaje. Esto favorece la formación del estudiante en una disciplina de aprendizaje y las habilidades interpersonales y grupales, porque tiene que compartir con otros compañeros y por lo tanto necesita aprender a comunicarse de manera asertiva con ellos. Y sobre todo llevarlos a que siempre se busque el trabajo de problemas reales, siempre buscando llevarlos a conceptos reales para que tenga más contacto o más apreciación de lo que realmente sucede en su entorno. Entonces, estos aprendizajes o estas pedagogías emergentes que se plantean en esta charla son las que se quieren que trabajemos desde nuestro quehacer en las aulas. La aula invertida, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en preguntas, con los paso a pasos que aquí se han referenciado, teniendo en cuenta las TIC, teniendo en cuenta que es necesario continuar buscando estrategias nuevas, teniendo en cuenta que las pedagogías emergentes no están terminadas, que están en evolución constante, o sea que siempre estaremos enfrentados a nuevos conocimientos, a nuevos estilos y abiertos a esos estilos que se nos están presentando. Bien, ahora pasamos a un trabajo práctico con la guía número 3.